Hola estimados estudiantes, bienvenido a esta nueva sesión de tu curso de Matemática 2. Hoy vamos a resolver ejemplos relacionados con la derivada de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. Como es en nuestra costumbre, siempre vamos a recordar algunos aspectos teóricos muy importantes que debemos de tener en cuenta para resolver ejercicios de derivada. Entonces, iniciaremos nuestro recordatorio recordando lo que son las funciones exponenciales. Las definimos como aquellas que tienen la forma f de x igual a un número a elevado a un exponente x, donde el número a recibe el nombre de base y la cantidad x recibe el nombre de exponente. Tenemos la particularidad de que a tiene que ser positivo y tiene que ser distinta de 1. Las derivadas de una función exponencial dada, ¿verdad?, de la forma a elevado a la u, donde u es una expresión algebraica, o sea, una función en términos de x que se puede derivar. Entonces la derivada de a la u es igual a la u por logaritmo natural de a por la derivada de u. La derivada de la constante de Euler o un número muy importante base e, simbolizada ahí por la e que vemos ahí, la derivada de e a la u es igual a la derivada de u, o sea, la derivada del exponente por e a la u, o sea, la función misma. En palabras más sencillas, la derivada de esta segunda forma no es otra cosa más que la derivada del exponente por la función misma. De igual manera recordamos las funciones logarítmicas, funciones de la forma f de x igual a logaritmo base a de argumento u, donde u sigue siendo una función que se puede derivar con respecto a x. Tenemos la misma particularidad de las funciones logarítmicas, puesto que las funciones logarítmicas son inversas de las funciones exponenciales. A tiene que ser positivo y a tiene que ser distinto de 1. Las derivadas de estas funciones tenemos un logaritmo de la forma con argumento u es igual su derivada a 1 entre el logaritmo de la base a por el argumento u por la derivada del argumento u'. De igual manera, la derivada del logaritmo natural ln de u es igual a la derivada de u, o sea, la derivada del argumento entre el argumento, o sea, u. Como puedes ver, la forma es bastante simple de esta última derivada. De igual manera, recordamos lo que son las funciones trigonométricas, aquellas que tienen la forma f de x igual a seno de x, f de x igual a coseno de x y las 4 restantes que puedes ver ahí. Cada una de estas tiene derivadas de la forma, por ejemplo, la derivada del seno de x es igual a coseno de x y la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. De igual manera se definen, así como leíste en el documento, la otra derivada de las otras funciones. De igual manera recordamos las funciones trigonométricas inversas, aquellas que tienen la forma arco seno. Recordad que arco seno es igual a seno a la menos 1, de igual arco coseno es igual a coseno a la menos 1 y así sucesivamente con las restantes funciones. Estas tienen derivadas que tienen la forma, por ejemplo, la derivada del arco seno es igual a 1 entre 1 menos x cuadrado. La derivada del arco coseno x es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y ahí están las restantes. Te recomiendo que para esta lección ¿verdad?, tengas una tabla donde hayas reunido cada una de las derivadas de estas funciones. Es importante que la tengas, puesto que no te solicito que la memorices. Si la memorizas, estupendo, pero no es necesario, puesto que son muchas ecuaciones, muchas derivadas, muchas fórmulas. Entonces te recomiendo a que las reúnas todas estas en una tabla. Vamos a ver un ejemplo 1 donde vamos a poner en práctica las derivadas de estas
funciones junto con las reglas de derivación que hemos visto en los dos encuentros anteriores. Tenemos entonces calcular la derivada de la función y igual coseno de x más 2 por e elevado a la x cuadrado más 4. Nos podemos preguntar qué regla de derivación vamos a aplicar en este caso. Bien, pensemos un rato. Exacto, vamos a aplicar la regla de la derivada de una suma. Esa que tenemos, y igual a u más v, entonces la derivada va a ser la derivada de u más la derivada de v, junto con la derivada de las funciones trigonométricas por el término del coseno y de la función exponencial por el término de e elevado a la x cuadrado más 4. Muy bien, entonces la solución radica en lo siguiente. Hacemos nuestra acostumbrada identificación. Hacemos u igual a coseno de x. La derivada del coseno, si recordamos en las láminas anteriores, es menos seno. Por eso tenemos u' igual a menos seno de x. Hacemos v como 2 por e a la x cuadrado más 4. Recordad que cuando tenemos una función exponencial, la derivada va a ser la derivada del exponente por la función misma. Por eso tenemos entonces 2 por e a la x cuadrado más 4 por la derivada del exponente, que es 2x. Tú puedes derivar el exponente aparte y podrás comprobar que la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0, entonces 2x más 0 es 2x. Por eso es que tenemos ese 2x en medio del 2 y en medio del e a la x cuadrado más 4. Luego multiplicamos 2 por 2x, nos da 4x por e a la x cuadrado más 4. Simple y sencillo, solamente, repito nuevamente, vamos a tomar la misma función, o sea, 2e a la x cuadrado más 4, y la multiplicamos por la derivada del exponente. Luego aplicamos la regla de la suma y resta haciendo las sustituciones y tenemos que la derivada de la función va a ser igual a menos seno de x más 4x por e elevado a la x cuadrado más 4. Un ejemplo bastante sencillo. Como puedes ver, estos problemas son muy sencillos. Estos ejercicios son muy sencillos. Todo es que tengamos la tabla de derivada y la vamos aplicando junto con las reglas de derivación que vimos en los encuentros anteriores. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Este nos permite o nos solicita calcular la derivada de la función y igual tangente de x por logaritmo natural de x, o sea, ln de x. Nos hacemos la misma pregunta de hace un rato. ¿Qué regla de derivación debo aplicar en este caso? Pensemos un rato y sí, exacto. Vamos a aplicar la regla de un producto junto con la de derivada del logaritmo natural y de la función tangente. Entonces hacemos también nuestra identificación. U va a ser igual a la tangente de x. Si nos fijamos en la tablita de derivadas, tenemos entonces que u' va a ser igual a secante al cuadrado de x. V va a ser igual al logaritmo de x. La derivada va a ser igual a 1 entre x. Aplicamos la regla del producto. Y entonces sería la primera función normal, o sea, la tangente de x, por la derivada de la segunda, o sea, 1 entre x, más la segunda función normal, o sea, ln de x, por la derivada de la primera, que viene siendo secante al cuadrado de x. Luego multiplicamos. Lo único que vamos a hacer es escribir tangente de x entre x, porque tangente de x por 1 es igual a tangente de x. Y el resto solamente lo reacomodamos poniendo de primero el término cuadrático, o sea, secante cuadrado de x por logaritmo natural de x. Nada más, no hay que hacer nada más ahí. Ahí tenemos la derivada de el ejemplo que se nos había presentado. Volvamos rápidamente a nuestro tercer ejemplo. Nos piden calcular la derivada de la función x cuadrado más 1 entre arco tangente de x.
Nos hacemos la misma pregunta, ¿qué regla de derivación debo aplicar? Y ahí tenemos que la regla que vamos a aplicar es la regla de un cociente, junto con la derivada de la arcotangente. Identificamos entonces u igual x cuadrado más 1, que es el numerador del ejercicio. La derivada de esta expresión es igual a 2x. V, que es el denominador de este ejercicio, el cual es igual a arco tangente de x, la derivada de arco tangente, es igual a 1 entre x cuadrado más 1. Aplicamos la regla del cociente. Y recordemos la regla del cociente, nos dice v al cuadrado es el denominador del resultado, por eso tenemos arco tangente al cuadrado entre la derivada del numerador, o sea 2x, por el denominador, o sea arco tangente de x, menos la derivada del denominador, que viene siendo v', 1 entre x cuadrado más 1 por el numerador normal, o sea que lo que viene siendo u, o sea x cuadrado más 1, y ahí hemos aplicado la regla del cociente. Lo único que nos falta es multiplicar los productos indicados que están en el numerador. Entonces, y', la derivada de la función y va a ser igual 2x por arco tangente de x igual a 2x arco tangente menos, multiplicamos 1 por x cuadrado más 1, nos va a dar x cuadrado más 1, por eso lo tenemos como numerador en la expresión de la última línea, entre x cuadrado más 1, todo esto dividido entre arco tangente de x elevado al cuadrado. Luego simplificamos, vemos que x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 es 1, por eso tenemos al final 2x arco tangente de x menos 1 entre arco tangente de x elevado al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos el resultado de nuestra tercera derivada. Como puedes ver, son ejercicios bastante sencillos. Agradezco tu atención, esperando que haya sido de tu comprensión, que te ayude muchísimo en tu formación. Felicito por el empeño, la disposición, el esfuerzo que has venido realizando en este curso. Te insto a que continúes así, ya falta poco para terminar. Y cualquier duda, siempre escríbeme en los grupos de WhatsApp en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y de igual manera, me puedes escribir también en los comentarios de este video o en la plataforma de la universidad. Muy bien, un agrado. Hasta la próxima.